Todo comenzó una noche de verano en casa de mis abuelos. La casa es vieja, con techos altos y un patio enorme lleno de árboles. Me encantaba pasar mis vacaciones ahí, pero esa noche fue algo diferente. Eran cerca de las 12 cuando me desperté con una sensación extraña, como si alguien me estuviera mirando. La ventana de mi cuarto daba al patio, y aunque estaba cerrada, sentí una corriente de aire frío. Me levanté y, sin saber por qué, me acerqué a la ventana. Al asomarme, vi algo que me heló la sangre. Junto al árbol más grande del patio había una sombra alta y delgada, demasiado grande para ser una persona. Parecía estar de pie, quieta, solo observando la casa. Al principio pensé que era una ilusión, pero entonces la sombra se movió. No caminaba, más bien se deslizaba sobre la tierra, acercándose lentamente a la ventana. Mis piernas se quedaron paralizadas del miedo. Me alejé de la ventana y corrí hacia la cama, cubriéndome con las cobijas como si eso pudiera protegerme. Cerré los ojos y me repetí que solo era mi imaginación, pero el ruido de las hojas crujiendo bajo algo pesado me confirmó que no estaba solo. El sonido se detuvo justo afuera de mi ventana. Al día siguiente, intenté contarle a mi abuelo, pero él solo me miró serio y dijo: "Esa sombra siempre ha estado aquí. Mejor no le des importancia, mientras no lo mires de frente, no hará nada". Desde entonces nunca volví a mirar por esa ventana de noche. Cuando era niño, mis primos y yo pasábamos los veranos de la casa de mi abuela en Hidalgo, una casa grande y antigua en medio del campo. A un lado del patio había un árbol enorme con un columpio viejo de madera, colgado de una cuerda ya desgastada. Mi abuela siempre nos decía que no lo usáramos, que ese columpio era para los que ya no estaban aquí. Nosotros lo tomábamos como una de esas advertencias de adultos, para que no nos cayéramos o no nos hiciéramos daño. Una tarde, después de comer, me quedé solo en el patio. Mis primos estaban adentro y yo, aburrido, decidí acercarme al columpio. El día estaba tranquilo, no había viento, pero el columpio se movía ligeramente de un lado a otro, como si alguien acabara de usarlo. Me dio curiosidad y me senté. Apenas toqué la madera, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero lo ignoré. Empecé a balancearme, lento, cuando de repente sentí una presión en la espalda, como si alguien invisible me estuviera empujando. Miré hacia atrás rápidamente, pero no había nadie. El columpio empezó a moverse más rápido, y entonces escuché un susurro en mi oído: "Súbete bien". Salté del columpio, cayendo de espaldas en la tierra. Mientras me levantaba, el columpio seguía balanceándose solo, cada vez más fuerte, como si alguien aún estuviera ahí. Corrí hacia la casa, y al entrar mi abuela me miró fijamente, como si supiera lo que había pasado. Solo me dijo: "Te dije que ese columpio no era para ustedes". Nunca más me acerqué a ese rincón del patio. Hace un par de años trabajaba como periodista para una revista local en la Ciudad de México. Mi jefe me asignó una investigación sobre leyendas urbanas, y decidí enfocar mi artículo en un panteón abandonado que se encontraba en los límites del Estado de México. Los lugareños lo llamaban el Panteón de los Olvidados. Se decía que las almas que allí descansaban eran de personas sin nombre, sin historia.
y que por eso nunca encontraban la paz. La primera vez que escuché la historia fue de boca de don Clemente, un hombre mayor que había trabajado como sepulturero. No vaya solo, me advirtió mientras me contaba de las sombras que se veían moverse entre las tumbas. Los muertos ahí no están tranquilos. Nadie reza por ellos, y por eso se aparecen. A pesar de las advertencias, mi lado escéptico me hizo ignorarlo. Tomé mi cámara y grabadora y me dirigí al panteón una tarde, justo antes del atardecer. Al llegar, el lugar estaba completamente desierto. Las tumbas estaban viejas, muchas en ruinas, y la hierba crecida lo cubría todo. El silencio era absoluto, excepto por el ocasional crujido de alguna rama bajo mis pies. No había ni siquiera el canto de los pájaros, lo cual me resultó extraño. Todo estaba inmóvil. Decidí comenzar a tomar fotos mientras caminaba por las filas de las tumbas. Cada una parecía más descuidada que la anterior, como si nadie las hubiera visitado en décadas. Había algo perturbador en la soledad de ese lugar. A medida que bajaba el sol, la luz se volvió anaranjada, proyectando sombras alargadas entre las lápidas. Después de un rato, comencé a sentir una especie de presión en el pecho, como si me faltara el aire. Pensé que tal vez era la altitud o la humedad, así que me senté en una banca oxidada que había junto a un viejo mausoleo. Mientras descansaba, sentí algo que no estaba bien. Era como si me estuvieran observando. Miré alrededor, pero no había nadie. Entonces lo escuché. Un murmullo bajo, pero más definido. Un murmullo bajo, como el viento, pero más definido. Al principio pensé que me estaba sugestionando, pero el murmullo se hacía cada vez más claro. Sonaba como si alguien estuviera susurrando mi nombre, muy despacio. Me levanté rápidamente, tratando de mantener la calma. Es solo tu imaginación, me repetía a mí mismo. Pero las sombras entre las tumbas parecían moverse con vida propia. Decidí que era mejor irme. No había conseguido mucho material, pero ya estaba empezando a sentirme demasiado incómodo. Cuando empecé a caminar de regreso hacia la salida, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien pisara hojas secas. Me volteé de golpe, pero no había nada. Aceleré el paso, pero los sonidos continuaban, siguiéndome. Eran pasos, claramente. Sin mirar atrás, caminé lo más rápido que pude hasta llegar a la puerta del panteón. Mi corazón latía con fuerza, y al intentar abrir la reja, me di cuenta de que estaba cerrada con candado, algo que no había notado cuando entré. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera parado a solo unos centímetros. El aire a mi alrededor se enfrió de golpe, y las piernas me temblaban de tanto miedo que apenas podía moverme. Grité, esperando que alguien me escuchara, pero el lugar estaba completamente vacío. Desesperado, intenté saltar la reja, pero sentí algo tirando de mi mochila, como si me estuvieran jalando hacia atrás. Me quité la mochila, dejándola caer al suelo, y trepé la reja como pude. Al llegar al otro lado caí al piso, raspándome las manos y las rodillas, pero no me importaba. Me levanté y corrí sin mirar atrás. Cuando llegué a mi coche, me senté en el asiento del conductor, jadeando. El miedo me había invadido por completo. Miré al retrovisor y por un segundo, juro que vi una figura oscura de pie junto a la reja, observándome. No esperé para comprobarlo. Encendí el auto y salí de ahí lo más rápido que pude. Al día siguiente, cuando fui por la mochila que había dejado detrás,
Un trabajador del municipio me comentó que el panteón había estado cerrado desde hacía meses, que nadie más que el cuidador tenía acceso. Me dijo que nadie debería haber estado ahí, y mucho menos algo o alguien. Revisé las fotos que había tomado. La mayoría eran borrosas, pero en una de ellas, justo en la esquina de la imagen, se veía una figura oscura, mirando desde las sombras de las tumbas. Cada vez que paso cerca de ese lugar, evito mirarlo. Ya no necesito más pruebas de que no siempre estamos solos en este mundo. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, trabajé durante las vacaciones de verano como guardia nocturno en una presa, ubicada en un rincón remoto del estado de Michoacán. Era un trabajo sencillo, mal pagado, pero me ayudaba a ahorrar para mis estudios. Mi única tarea era vigilar que nadie entrara a la zona restringida, principalmente cazadores o algún curioso que quisiera explorar el área por la noche. La presa era imponente. Durante el día, las aguas tranquilas reflejaban el cielo azul y las montañas que la rodeaban, pero de noche, ese mismo lugar adquiría un aire completamente distinto. La oscuridad absoluta. No había alumbrado más allá de la pequeña caseta donde yo me resguardaba, y las únicas luces venían de mi linterna y las estrellas. Al principio, el silencio me asustaba, pero con el tiempo me acostumbré. Aunque había algo que siempre me inquietaba: las historias que me contaba don Jesús, el guardia diurno. Decía que hace muchos años, una familia del pueblo cercano había desaparecido en la presa. Al parecer, un hombre, su esposa y su hijo pequeño se habían ahogado durante una excursión de pesca. Nadie supo cómo sucedió, y sus cuerpos jamás fueron recuperados. Algunos lugareños aseguraban que, desde entonces, por las noches se escuchaban gritos y lamentos provenientes de las aguas, y que una figura deambulaba por las orillas. Por supuesto, no creía en esas historias. Pensaba que don Jesús solo quería asustarme, o hacerme compañía con sus relatos. Una noche, cerca de la 1 de la mañana, estaba sentado en la caseta, revisando algunos reportes cuando escuché un sonido extraño. Al principio, pensé que era el viento o algún animal, pero al prestar más atención, me di cuenta de que era algo más. Sonaba como si alguien estuviera moviéndose por la orilla de la presa, pisando el agua y las rocas. Tomé mi linterna y salí de la caseta. El aire era frío, y una neblina ligera se había sentado sobre el agua, dándole lugar a un aspecto peor que el que tenía normalmente. Caminé hacia el origen del sonido, pensando en que quizás alguien había decidido entrar, pero no había nadie. El sonido seguía, más intenso ahora, como si alguien estuviera chapoteando en el agua. Caminé más cerca de la orilla, apuntando la linterna hacia el agua. Lo que vi me dejó sin aliento. A lo lejos, justo donde la niebla era más espesa, pude distinguir una figura. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba parado en el agua, inmóvil. Solo se veía su silueta, pero era inconfundible. Grité, preguntando quién era y qué hacía allí, pero no recibí respuesta. Lo más extraño es que el hombre no parecía moverse, ni hacer ningún esfuerzo por salir del agua. Solo estaba ahí, parado, como si me estuviera observando. El miedo me invadió. Algo no estaba bien. Nadie en su sano juicio estaría en la presa a esas horas, y mucho menos dentro del agua, que debía estar helada. Decidí dar la vuelta y regresar a la caseta, pero cuando empecé a caminar, escuché un grito desgarrador, tan fuerte y desesperado que me congeló en seco. No era el grito de una persona, al menos no de alguien vivo.
Me giré rápidamente, pero la figura ya no estaba. Corrí hacia la caseta, con el corazón latiéndome en los oídos. Cerré la puerta y me quedé en silencio, tratando de escuchar si el ruido continuaba. La presa estaba completamente quieta, y lo único que se escuchaba era mi respiración acelerada. Intenté convencerme de que lo que había visto era solo mi imaginación, pero algo me decía que no era así. Un par de horas después, mientras intentaba tranquilizarme, escuché algo aún peor. Venía de la puerta de la caseta. 3 golpes, secos y firmes. No era el viento, eso lo supe de inmediato. Era como si alguien estuviera afuera, esperando a que la abriera. Agarré la linterna con manos temblorosas, pero no me atreví a acercarme a la puerta. Mi instinto me decía que no debía abrirla. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más insistentes. Mi corazón se detuvo por un momento cuando escuché una voz. Era baja, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara para entender lo que decía. Ayúdame. Di un paso hacia atrás, temblando. Esa voz era la misma que había escuchado en las historias de Don Jesús. La voz del hombre que supuestamente había desaparecido en la presa. Mi mente se llenó de terror, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Los golpes continuaron y la voz insistía. Ayúdame, por favor. Miré por la pequeña ventana de la caseta y lo vi. La misma figura que había visto en la orilla, ahora parada justo enfrente de la puerta. El agua goteaba de su cuerpo, formando un pequeño charco en el suelo. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero su postura era antinatural. Sabía que no era un humano. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. No podía abrir la puerta, pero tampoco podía quedarme ahí. El miedo me superó, y sin pensarlo más agarré las llaves de la camioneta y salí corriendo directo hacia el vehículo. No me atreví a mirar atrás. Esa noche dejé mi trabajo en la presa. Al día siguiente, cuando fui por mis cosas, Don Jesús me miró con una expresión que decía más de lo que sus palabras podían. No necesitaba explicarle lo que había pasado. Él ya lo sabía. Al parecer, no fue el primero que vio al vigilante de la presa, ni sería el último.